Hola. Según la ley argentina, toda persona tiene derecho a que acepten su identidad de género y a tener un DNI, sin importar el sexo con el que haya nacido. Pero, ¿es así en todos los países? Hoy, en Paca Data. Desde la sanción de la ley de género, más de 7.000 personas cambiaron su DNI en la Argentina en estos últimos años. Entre ellas, 94 niños y niñas. Muchos países de Latinoamérica siguieron el ejemplo y sancionaron leyes parecidas. Uno de ellos fue Bolivia. Pero antes, la microdata. Argentina logró un récord histórico en donación de órganos en 2018, luego de que se conociera la historia de Justina. En enero de este año entró en vigencia una ley que precisamente se llama Ley Justina y que implica que todos somos donantes al morir. Esto permitirá salvar muchas vidas. Los árbitros de AFA van a poder usar tarjeta verde en todas las categorías de fútbol infantil del país. Se la podrán sacar a los jugadores para felicitarlos cuando tengan un acto de buena conducta en el juego. Es algo inédito a nivel mundial e incluso van a premiar a los padres que se porten bien en las tribunas. Un grupo de científicos descubrió que bajo tierra hay más seres vivos que en toda la superficie del planeta. La investigación duró 10 años y llegó a la conclusión de que bajo la tierra hay más de 20.000 millones de toneladas de organismos vivos. No se trata de personas, animales o vegetales, sino de formas unicelulares capaces de vivir a 120 grados de temperatura. Cada vez son más los países que tienen leyes que permiten cambiar el DNI según la elección de género, tanto sea hombre o mujer. Pese a eso, muchas personas son discriminadas y no terminan de ser aceptadas una vez que eligen. Yo soy Lucía, ahorita estamos en mi casa. Tamara es mi mapi. Mapi para mí es como decirle mami y papi, que es una mezcla. Ella es una mujer trans. Yo viví con ella muchos de sus cambios, aunque al principio ella no sabía. Era pequeña y me explicaron con dibujitos lo que era. Entonces yo nací en un cuerpo de hombre, con mi cabecita y mi corazoncito como Mujercita. mujer. Por eso que ahora yo voy a comenzar a hacer un cambio en mi vida para llegar a ser lo que mi corazón y mi mente dicen. ¿Te parece? Yo a mi mapi la veía triste, no la veía conforme. Yo no sabía qué era. Yo pensé que algo no le gustaba de la casa o de la familia, digamos. Pero luego me explicaron y entendí de qué era porque no había estado conforme nunca con su cuerpo. Hasta que apareció el internet, ahí empecé a investigar y supe que ya podía ser mujer. Tienes que haber vivido primero como mujer, tienes que haber asumido el rol, tienes que estar en tratamiento hormonal y tienes que estar con un psicólogo que te va a acompañar a enfrentar a tu familia, a la sociedad. Me vine a vivir con mi mapi porque mi mamá tenía problemas de salud y sus medicamentos eran muy fuertes. Entonces mi mamá decidió que estaría mejor con mi mapi, por eso me vine acá. Hemos llorado mucho, ¿no? Las dos. Y bueno, el día de hoy, ya después de casi 3 años, puedo decir de que es la mejor hija que puedo tener y que hemos podido sobrellevar esto. A mí me gustaría hacer talleres para enseñar a niños como yo a que no tienen que discriminar a personas como mi mapi, que es totalmente natural y que no hay nada de malo en eso. La ley nacional que rige este tema en la Argentina es la 26.743. Para conocerla en detalle podés descargarla de internet. Nos seguimos viendo en Paca Data.